Hola, ¿qué tal? Mis niños de Ciudad de Leite, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta, su casa, su canal, Ciudad de Leite Kids. En esta ocasión les traemos una clase que está sensacional, fantástica. Y vamos a llevar nuestras cámaras y nuestros micrófonos hasta el salón de clases del maestro Arturo. ¡Vamos a la clase! Hola, bienvenidos a Ciudad de Leite Kids. ¿Qué tal? ¿Cómo están, niños y niñas de Ciudad de Leite? El día de hoy vamos a hablar sobre el estudio de la palabra y vamos a requerir nuestra libreta, nuestra Biblia, una pluma. El día de hoy vamos a usar un marcatextos que nos va a servir para marcar nuestra Biblia y en nuestras anotaciones podemos marcar o subrayar lo más importante o lo que nosotros querramos analizar posteriormente. El día de hoy, más que una clase, quiero invitarlos a platicar sobre la importancia que tiene estudiar la palabra de Dios. Hay algunas personas que piensan, o niños que piensan que es muy difícil o que no se entiende rápidamente, o piensan que no es importante para su vida, o piensan que es muy pesado, les da un poco de pereza leer la palabra de Dios. Pero hoy vamos a aprender y a derribar esas tres cosas que nos están impidiendo tener una lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente leyendo y estudiando la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestro primer versículo del día de hoy y es Josué 1:8. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Aquí podemos ver cómo nos dice que estudiemos y meditemos en este libro de instrucciones para tener una vida agradable y haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Algunas veces pensamos que no es necesario leerla. Vamos a ver esos 3 puntos, cómo los vamos a derribar precisamente con la palabra de Dios. El primer punto es que la gente piensa que es muy difícil leerla, que no se entiende o que realmente no tiene ningún sentido leerla porque no la podemos entender. Pero lo principal es que nosotros, al abrir nuestra Biblia y para disponernos a leerla, a estudiarla y a ponerla en práctica, debemos hacerlo con una oración. ¿Para qué? Para nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla y a recibir la palabra de Dios. Es la forma en la que Él nos habla, es la forma en la que Él se comunica con nosotros a través de su palabra. La palabra de Dios nos dice que no es difícil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a llevar a conocer y a encontrar en la Biblia a Jesús. Nosotros leyendo la palabra y estudiándola lo vamos a encontrar a Él, lo vamos a conocer aún más, lo vamos a conocer a fondo. Esto no es difícil porque nosotros cuando llegamos a la escuela, por ejemplo, podemos conocer a algunos amigos, a algunos compañeros, nos presentamos con ellos, platicamos y entonces generamos una amistad. Cuando llegamos a la iglesia conocemos a nuestros hermanos en Cristo y no es difícil porque platicamos con ellos igualmente y nos relacionamos. En esta plática que tenemos el día de hoy vamos a entender por qué es que vamos a conocer a Jesús. Vamos a leer el siguiente versículo, que es Juan 5:39. Chécalo en tu Biblia. Jesús dijo: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les darán vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Algunas versiones dicen: dan testimonio de mí. Y busqué en el diccionario lo que significa testimonio. Dar testimonio es declarar que un hecho es verdadero. Entonces, si la Biblia dice que da testimonio de Jesús, quiere decir que nos va a confirmar que Jesús existe y que el Padre y Jesús quieren hablar con nosotros a través de la palabra de Dios. Como podemos ver, no es difícil porque es conocer a Jesús. Si nosotros
podemos relacionarnos con otras personas y conocernos, ¿por qué no podemos hacerlo con Jesús? Vamos a ver el segundo impedimento que algunas personas tienen al pensar que no es importante para sus vidas leer la Biblia. La palabra de Dios nos dice que es muy importante porque es una guía y en ella encontraremos las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros. Debemos de estudiarla y de leerla para nosotros entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué regalos tiene para nosotros, y así nosotros poder reflejar que tenemos una vida en Cristo Jesús. Vamos a leer el siguiente versículo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjate muy bien, dice aquí que nos va a capacitar para hacer toda buena obra. Y en otras versiones, estudiando la palabra de Dios, encontré que en algunas versiones dice que es para hacer lo correcto, para tener una vida haciendo lo bueno. Entonces, ¿por qué es importante la palabra de Dios y leerla y estudiarla? Bueno, pues porque vamos a hacer cosas buenas, porque vamos a ser buenas personas. Entonces va a ser una guía en nuestra vida para hacer lo correcto. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Vamos a ver la tercera y última situación por la cual algunas personas y niños no leen la palabra de Dios. Y es porque nos da pereza, nos da flojera leer la palabra de Dios. Pensamos que la Biblia es un libro muy grande o que tiene muchas letras. Algunos libros tienen dibujos y las Biblias por lo regular pues únicamente tienen las letras. Pero cuando entendemos que es la forma en la que Dios nos quiere hablar, pues no nos debe de dar flojera o pereza. Vamos a leer un versículo que habla precisamente de la pereza. Vamos a verlo en Hebreos 6:12. Dice: no se vuelvan perezosos, sino sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. ¿Cómo es que vamos a heredar las promesas de Dios? Pues no siendo perezosos, leyendo la palabra de Dios. Que no te dé flojera. Te recomiendo que cuando vayas a iniciar a leer tu Biblia, te repito, hagas una oración y estés enfocado y atento a lo que Dios te va a hablar. Esta es la forma en la que Dios nos habla. Vamos a ver también que hay algunas versiones que nos hablan de diferente forma, con otras palabras, que la hacen más entendible. Vamos a ver cómo es que Dios nos habla y nos deja ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Él nos ama con todo su corazón y nosotros tenemos que amarlo igual. Platicar con Él es leer la palabra de Dios, leer tu Biblia, estudiarla. Si alguna palabra no la entiendes, búscala en el diccionario. Si no entendiste el versículo, búscalo en otra versión. Trata de estudiarla, trata de escudriñar, de buscar, de indagar qué es lo que quiere decirnos un versículo. La razón más importante por la que nosotros debemos o tenemos que desarrollar ese anhelo de leer la palabra de Dios es porque vamos a conocer a Cristo Jesús y vamos a ver cómo Dios nos ama. Aquí vamos a encontrar la muestra más grande de amor. En Juan 3:16, te lo voy a dejar de tarea, léelo y vas a ver cómo Dios nos ama tanto y así vamos a ir descubriendo tantas cosas en la Biblia que son buenas para nosotros y para nuestra vida. No vamos a hacer una manualidad como tal. Lo que vamos a hacer es que te voy a dejar aquí en una imagen donde vienen algunas citas bíblicas. Te voy a pedir que las leas, que las analices, que las estudies y que nos compartas en los comentarios cómo es que tú haces, qué es lo que has descubierto que te quiere hablar Dios para tu vida. Porque la palabra de Dios es para cada quien. Nos va a hablar de diferente forma. Me va a hablar de diferente forma a mí, te va a hablar de diferente forma a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú la leas por medio del Espíritu Santo,
vas a recibir la voz de Dios y vas a entender qué es lo que Él te quiere decir en ese momento. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir contigo y quisiera que despertara en tu corazón el anhelo de leer la palabra de Dios, de tomar tu Biblia, de tomarte un tiempo para estudiarla. No únicamente la leas y la vuelvas la abras, la leas y la cierres. No, estúdiala, platica con tus papás, si tienes dudas, pregúntales, a ellos también te pueden ayudar para saber qué es lo que está hablando Dios a tu corazón. Y bueno, pues eso es todo lo que yo les quería compartir. Los quiero invitar a que no dejen de leer la palabra de Dios, no dejen de leer su Biblia. Tómense un tiempo para hacerlo, así como toman un tiempo para matemáticas, español, todas esas materias que llevan en la escuela. También lo pueden hacer, pueden tomar un tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios. Bueno, eso es todo. Me despido de ustedes, pero antes que terminemos, vamos a orar. Los invito a cerrar sus ojos. Padre mío, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida de estos niños que están escuchando esta transmisión, Señor. Te pido, Padre mío, que en su corazón deposites el anhelo y el fervor por leer tu palabra, Señor, por tener una relación contigo y escucharte, Señor. Sabemos y entendemos que tú nos quieres hablar a través de la palabra de Dios, que nos quieres dar a conocer los regalos que tienes para nuestra vida, Señor. Permítanos leerla, Señor, entenderla, estudiarla, ponerla en práctica para ser unas mejores personas, Señor. Que la gente pueda ver que Cristo vive en nosotros, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Bendice a los niños que están viendo la transmisión. Y todo eso te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos terminado y no olviden guardar en la mochila de su corazón el estudio de la palabra de Dios. Vamos con Saúl. Hasta luego. Muchas gracias, maestro Arturo. Estuvo maravillosa la clase. Y vamos a ver qué hemos guardado en la mochila de nuestro corazón. Recuerda que no solamente se trata de guardarlas, sino también de usar las cosas que tenemos aquí y compartirlas. La importancia de comer todo lo que nos den nuestros papás con gratitud, la importancia de obedecer todo lo que Dios manda, incluido todo lo que dicen nuestros papás y cualquier autoridad, que Dios nos creó, que Dios nos hizo niño o niña, que debemos de alabar en todo lugar, que debemos de alabar a nuestro Señor, que debemos de alabar de corazón y con alegría, que todos tenemos derecho a platicar con Dios, esto es a orar, que debemos de orar en todo momento, que debemos de ser pacientes, que debemos de poner nuestra confianza en Dios y que debemos de depender de nuestro Señor Jesucristo. Si tengo a Dios, lo tengo todo. La importancia de conocer a Dios, que somos bocinas de Dios, que debemos amar de verdad, que debemos aborrecer el mal, que debemos hacer el bien, que soy de Cristo y soy obediente, que Dios tiene un propósito para mí, que debemos buscar a Dios en todo momento, que no todo lo que brilla es oro y que debemos creer con inteligencia, que debemos estudiar la palabra de Dios y no solamente leerla. Muchas gracias, mis niños, por una semana más que hemos estado tomando clases por este medio. Les damos un fuerte abrazo, un cordial saludo para ustedes, para toda su familia. Recuerden estar compartiendo sus clases, recuerden estar compartiendo la palabra de Dios, lo que Dios les esté hablando a través de su lectura, a través de la oración. Les mando un fuertísimo abrazo. Ya quisiera poder verlos, poder saludarlos, pero sabemos que por el momento todavía no es posible. No nos queda más que despedirnos y decirte que nos vemos la próxima semana en una clase más. Adiós.